Entonces, vamos a ver hoy día los modelos de probabilidad. Les voy a compartir mi escritorio para que vayamos viendo la pizarra también. Y calcularon los promedios y la desviación estándar de los demás ejercicios, ¿no? Calcularon el promedio del número de mochilas, del número de libros. La verdad, quiero la verdad y nada más que la verdad. No, profe. Ya. Vamos a hacer el ejemplo del número de libros en la pizarra, ¿ya? Y de la varianza. Después ustedes van a hacer el siguiente, ¿ya? Ya, César sí lo calculó. Entonces vamos a compararlo para que... Ahí. Entonces el promedio, ¿cierto? El promedio lo llamamos como X, el valor esperado, ¿cierto? El valor esperado, vamos a colocarle acá la línea más. El valor esperado de la variable aleatoria. Entonces, el valor esperado de la variable aleatoria, ¿cierto? Nos dice que es la sumatoria de i igual 1 hasta k, hasta donde llega, ¿cierto? El valor, el recorrido que toma mi variable aleatoria y multiplico cada valor x sub i, ¿cierto? Que va a ser correspondiente al valor que toma la variable aleatoria y la multiplico por la proporción asignada. Entonces, ¿cuál sería el primero? Tendríamos que multiplicar, ¿cierto? Tendríamos que multiplicar 0, x1 es 0, 0 por 0,5, después más 1 por 0,2, más 2 por 0,2 y más 3 por 0,1, ¿ya? Entonces, por tanto, 0 por 0,5 más 1 por 0,2 más 2 por 0,2 más 2 por 0,2, ahí vamos a colocarle paréntesis, y más 3 por 0,1, ¿ya? Más 3 por 0,1. Entonces, ¿cuánto les da eso, cierto? Si ustedes lo calculan en la calculadora. Ese sí va, ¿cierto? 0 multiplicado por algo se nos va, eso es 0. Entonces, ¿cuánto les da el promedio, ¿cierto? Del valor esperado. ¿0,9? 0,9. Muy bien, ¿cierto? 0,9 libros. 0,9 libros. Entonces, por tanto, ahí vamos a anotar la respuesta. Entonces, la interpretación es que la respuesta, dos puntos, que el promedio del número de libros, en las mochilas de los estudiantes es a un libro, ¿ya? Es de 0 a un libro. Eso para términos de interpretación. Ahí vamos a agrandarlo un poquito más para que les quede ahí, ¿ya? Entonces, la varianza, ¿cierto? La varianza, ¿cómo teníamos que calcular la varianza? La varianza, ¿cierto? La varianza de la variable aleatoria, viene dada por el segundo momento, por el valor esperado del segundo momento
y le restamos ahora el promedio al cuadrado, el promedio que nos dio, ¿cierto? Y lo tenemos que elevar a 2. Entonces, por tanto, ahora tenemos que resolver el segundo momento, que es la esperanza de x al cuadrado. Entonces, la esperanza de x al cuadrado, ¿cierto?, es la sumatoria de x sub y al cuadrado multiplicada por la probabilidad asignada, ¿ya? Y ahí le restamos el promedio, que sería 0,9, el promedio que nos dio en la letra A, 0,9 elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí ahora desarrollamos esta parte. Y esta parte, ¿cierto?, viene dada, ¿cierto?, de esta misma forma, que sería 0 al cuadrado, que corresponde a x1 al cuadrado por 0,5 más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado por 0,2 más 2 al cuadrado, ¿cierto?, más 2 al cuadrado, que sería 4 por 0,2, y por último 3 al cuadrado, que sería 9, ¿cierto?, por 0,1. Por 0,1. Entonces a ello le restamos, nunca se nos olvide restarle el promedio, ¿ya? 0,9 al cuadrado. Entonces 0,9 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Nos da 0,81, ¿ya? 0,81. ¿Me están escribiendo o no? Sí, muy bien. La varianza, ¿cierto?, da 1,09, perfecto, y la desviación estándar 1,04 libros, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por tanto, ahí se me perdió la pizarra. Entonces, la varianza, ¿cierto?, ahí nos da 1,09, y la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, ¿cierto? La desviación estándar, que la vamos a llamar sigma sub x, la desviación estándar de la variable aleatoria, la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto?, nos da 1,44, 1,044. 1,04, dejémosla, ¿cierto?, en 2 decimales. Entonces, ahí nos va a quedar, ¿cierto?, en 1,04. Entonces, por tanto, la interpretación, ¿cierto? En la interpretación, ahí le tenemos que colocar que la respuesta, la desviación estándar del número de libros en las mochilas de los estudiantes, es de 1 a 2 libros. Es de 1 a 2 libros. Y colocamos la interpretación, ¿cierto? Y ahí está la interpretación de la desviación estándar. Vamos a correrla para acá. Ahí. Para que la vean. Ya. Entonces ahí, ¿cierto? De esa forma ustedes van calculando, ¿cierto?, los siguientes, y el de la guía también, ¿cierto?, es de la misma forma. Entonces, por tanto, vamos a ver hoy día las distribuciones, los modelos probabilísticos discretos, algunos de ellos, ya que algunos nos llevan, ¿cierto?, también a poder aproximarlos a una distribución importante, que es la distribución normal, ya que la distribución normal es cuando vamos a tener, ¿cierto?, una variable aleatoria pero que es continua, y vamos a poder desarrollar ciertas probabilidades a través de esa distribución, ¿ya? Entonces, en estos modelos discretos,
¿cierto? Vamos a ver el modelo Bernoulli, el modelo binomial y el modelo Poisson. Entonces, por tanto, el modelo Bernoulli, ¿cierto? Parte del experimento aleatorio, parte con solo dos posibles resultados, ¿ya? Que se califica como éxito y fracaso, ¿ya? Entonces, vamos a tener un éxito y el éxito lo denotamos como 1, ¿ya? Y el fracaso como 0. Entonces, por tanto, se parte el Bernoulli, ¿cierto? Siempre calificando dos posibles resultados, como éxito y fracaso. P, ¿cierto? P va a ser un parámetro de la Bernoulli. Entonces, por tanto, P va a ser la probabilidad de éxito que va a tener esa distribución. Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto? Se va a componer donde notacionalmente se escribe, ya, X aparece, se distribuye. Este símbolo, ¿cierto? Este símbolo indica que se distribuye. X, la variable X, se distribuye Bernoulli con parámetro P, o sea, con la probabilidad de éxito. Entonces, por tanto, en el modelo Bernoulli, ¿cierto? Si se tira una moneda al aire, y vamos a denotar como éxito si sale cara y fracaso si sale sello. Entonces acá sería un ensayo Bernoulli, ¿ya? Y la variable sigue esta distribución Bernoulli de parámetro 1 medio, ¿cierto? Solo dos posibles resultados y uno favorable. Entonces, en el caso, ¿cierto? Aquí dice un ejemplo, una línea aérea estima que los pasajeros que compran un billete para un vuelo tienen una probabilidad igual a 0,05 de no presentarse al embarque de dicho vuelo, ¿ya? Entonces se define una variable aleatoria y como éxito, ¿cierto? 1 si el pasajero se presenta y 0 si no lo hace, o sea, el fracaso si no lo hace. Entonces, por tanto, la distribución Bernoulli acá tomaría ¿qué parámetro? ¿Qué parámetro tomaría la Bernoulli? ¿Cuál sería el parámetro que tomaría la Bernoulli? Si dice que tienen una probabilidad igual a 0,05 de no presentarse. Nos dice que el éxito es que el pasajero se presente y el fracaso es que no se presente. Entonces, ¿qué nos están dando ahí, chiquillos, en el enunciado? ¿Qué nos están diciendo con respecto a ese 0,05? ¿Qué representaría ese 0,05? A las personas que no se presentan. A la probabilidad, ¿cierto?, de no presentarse al embarque. Entonces, eso indicaría el fracaso. Que tiene mayor ¿cierto? tasa de éxito, ¿no? Entonces, eso indica el fracaso, ¿cierto? ¿Cuál sería el parámetro que acompaña a la Bernoulli? Si nos dice que la Bernoulli, ¿cómo se distribuye? Dice que se distribuye con la probabilidad de éxito. ¿Cuál sería la probabilidad de éxito? Si el fracaso nos dicen que es de 0,05, de no presentarse. ¿Cuál sería entonces el éxito de presentarse al embarque, ¿cierto? Uno nos dice que el éxito es que el pasajero se presenta. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de éxito de que se presente? Si ahí nos dicen que 0,95, muy bien, ¿cierto? Entonces, la variable i, ¿cierto? Sigue una distribución Bernoulli con parámetro 0,95, ¿ya? Muy bien. Entonces, por tanto, en el modelo Bernoulli, ¿cierto? El modelo Bernoulli sigue una función de probabilidad, que es la probabilidad, ¿cierto?, del fracaso, de que X sea igual a 0, es el fracaso, se representa por 1 menos la probabilidad de éxito, ¿ya? Y la probabilidad de éxito, ¿cierto?, es el parámetro, ¿cierto?, de la probabilidad de éxito, que sería P, de que ocurra. Y la función de distribución acumulada que tiene el modelo Bernoulli es de 0 si X, ¿cierto?, la variable aleatoria es menor que 0,
Si se encuentra entre 0 ¿cierto? Y no tomando el 1, sería el fracaso, ¿cierto? Y el éxito sería, ¿cierto? Tomando donde correspondería, ¿cierto? Al 1. Entonces acá cuando se les pregunte por el valor esperado, ¿cierto? El valor esperado de la Bernoulli, el valor esperado, la esperanza de la variable aleatoria que sigue un modelo Bernoulli es igual al éxito, a la probabilidad de éxito, ¿ya? Entonces, la varianza de la variable aleatoria que sigue un modelo Bernoulli, la varianza es igual a la probabilidad de éxito por la probabilidad del fracaso. Esa es la varianza. Entonces, por tanto, la desviación estándar de una variable aleatoria que sigue un modelo Bernoulli es la raíz cuadrada de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto? Acá no les voy a pedir demostrarla, aquí está demostrado con el segundo momento, cómo llegamos al segundo momento, ¿cierto? Que sería igual a la misma probabilidad de éxito. Entonces, por tanto, la varianza, ¿cierto? Al calcularla, el segundo momento menos el promedio, ¿cierto? Nos da que es P menos el promedio, que sería al cuadrado. Ahí, ¿cierto? Sacando factor común. Y ahí quedamos con que es la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, ¿ya? Entonces, en sí, ¿cierto? Para el desarrollo de los ejercicios, yo les voy a pedir, ¿cierto?, que ustedes lo vayan calculando, pero con la forma que efectivamente da, ¿ya? En la distribución binomial, ¿cierto?, parte del Bernoulli, o sea, siendo un ensayo Bernoulli, ¿cierto?, con parámetro P, se repite n veces de manera independiente. Esa es la distribución binomial, parte del ensayo Bernoulli. Entonces, la variable número de éxitos obtenidos va a seguir una distribución binomial, pero ahora va a tener los parámetros n, que sería el número de éxitos obtenidos, y la probabilidad de éxito, ¿ya? Entonces, la binomial, ¿cierto? La binomial va a tener los parámetros n y p. Entonces, ¿cuál es la forma de calcular, ¿cierto? Que esto yo se los voy a enseñar, ¿cierto? Más rápido en el R, por el tiempo también que tenemos. Pero la variable binomial, ¿cierto? Que tiene el R, parte de esta fórmula, ¿cierto? Cuando X es igual a cierto valor, al valor que toma la variable aleatoria, y está compuesta por los parámetros. N, ¿cierto? N, que sería el número de éxitos, es al valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad de éxito elevado al valor que toma la variable aleatoria, X, por el fracaso, restando ahora N menos X, ¿ya? Entonces aquí hay una combinatoria. Aquí hay una combinatoria, ¿cierto? Y para sacarle la calculadora, uno aparece la combinatoria, no sé si ustedes ocupan la calculadora científica, aparece, en la calculadora científica aparece la combinatoria NC, no sé si a ustedes les aparece ahí, aparece NC en la combinatoria. ¿Usan calculadora científica? Chiquillos. Entonces la forma de la calculadora en la combinatoria, ¿cierto? Es n factorial sobre x factorial por n menos x factorial. Entonces de esa forma se desarrolla esta combinatoria, pero en el R ustedes la van a desarrollar, ¿cierto? Inmediatamente. Entonces, por tanto, la variable, cuando sigue una distribución binomial, ahí se escribe de esta forma. X se distribuye, ese símbolo indica se distribuye binomial, entonces con parámetros n, que sería el número de éxitos, y p, que sería la probabilidad de éxito.
Entonces vamos a ver un ejemplo. Siguiendo con el mismo ejemplo anterior, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, para la ¿Eh? calculadora científica era NSR para Sí, hacer la NSR. combinatoria. Exacto. Ahí Ah, ok. aparece NSR. Ahí aparece la forma de escribir y de calcular teóricamente lo que aparece acá. Lo que aparece en esta fórmula es la calculadora científica para que no desarrollen esta fórmula larga de la combinatoria. Uno le coloca, ¿cierto?, el valor, que sería un ejemplo 6, aprieta el valor de la combinatoria, es al otro valor. Y ahí te da el valor que también les va a dar en el R. De esa forma se va desarrollando teóricamente. Entonces acá, ¿cierto? Siguiendo con el ejemplo anterior, dice, si la línea aérea ha vendido 80 billetes para un vuelo, la probabilidad de que un pasajero no se presente al embarque, ¿cierto?, es de 0,05. O sea, ahí nos están volviendo a decir la misma probabilidad de fracaso, ¿cierto? El mismo fracaso de que no se presente, ¿cierto? Nos están dando ahí 1 menos P. Entonces definimos X, ¿cierto?, la variable aleatoria, como el número de pasajeros que se presentan. Entonces acá en la binomial, ¿cierto?, uno supone independencia. Entonces suponiendo independencia, ¿cierto?, que el número, que los billetes obtenidos para un vuelo son número de éxitos independientes. Entonces acá decimos que X, la variable número de pasajeros, se distribuye binomial con parámetro n, ¿cierto?, que serían los 80 billetes, y p, que sería la probabilidad de que el pasajero se presente. Entonces, si aquí no están diciendo que no se presente, 0,95p, ¿cierto?, sería la probabilidad de que se presente. Entonces, de esta forma está compuesto ahora la variable aleatoria que se distribuye binomial. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que los 80 pasajeros se presenten? Entonces acá, ¿cierto? Cuando nos dan una probabilidad exacta, ¿qué es lo que ocurre en la discreta? En la discreta que nosotros también podemos encontrar la probabilidad, ¿cierto?, exacta, ¿cierto?, diferente a la continua, a la variable aleatoria continua, que la variable aleatoria continua no tiene un valor exacto, tiene un valor acumulado, ¿ya? Pero acá en la discreta, como es el caso de la binomial, ¿cierto?, nosotros podemos encontrar un valor exacto. Entonces la probabilidad de que 80 pasajeros se presenten, ¿cierto?, ocupando la fórmula, nos quedaría de esta forma, ¿cierto? En esa X, 80, esa 80 que sería, ¿cierto?, el valor que toma la variable, por la probabilidad de éxito, ¿cierto?, que sería 0,95 elevado a X, a 80, el valor que toma la variable, por el fracaso, ¿cierto?, acá por 1 menos 0,95, que sería 0,05, elevado a n menos x, ¿cierto? Y n menos x sería 80 menos 80. Entonces, por tanto, ahí vamos a llegar teóricamente a ese valor. Entonces, nosotros vamos a verlo en el R. Entonces, abran el R, ¿cierto?, para comprobar que vamos a llegar al mismo valor, que es como que lo hiciéramos teóricamente. Entonces, la calculadora, ¿cierto?, ¿qué le van a colocar ustedes? 80, aprietan la combinatoria, NSR es a 80, ¿ya? Y ahí les va a dar el valor de la combinatoria, ¿ya? Ahí 1 menos 0,95 elevado a 0, ahí les va a dar 1, 80 menos 80, una potencia elevado a 0, ahí les va a dar 1, y por tanto ahora nosotros abrimos el R, Profesora, y ¿sí? ¿y por qué la probabilidad es tan bajita, no es cercana a 1? La probabilidad de que se presente, ¿cierto?, es 0,0165. Esa es la probabilidad de que 80 pasajeros se presenten al embarque. Entonces la probabilidad de que es bajísima, ¿cierto? De que exactamente los 80 es una probabilidad igual baja, porque igual es complejo de que 80 pasajeros se puedan presentar, de que los 80 se presenten.
Pudo haber ok. ocurrido, ¿cierto? Diversos motivos. En eso se basa la probabilidad, ¿cierto? Diversos factores que pueden ir afectando y de que efectivamente lleguen los 80 pasajeros. Fue una probabilidad más cercana, ¿cierto? A 0 que es más cercana a 1, ¿ya? Entonces, por tanto, acá cuando nosotros aplicamos el R, ahí cuando ustedes cargan el paquete R Commander, yo lo tengo que cargar cada vez que abro el R, tengo que cargar el RCMDR. El Christopher Carreño está con el Sebastián, los compañeros que se chiquillos pudieron instalar el R Commander. Sí. Yo, profe, estoy casi listo con eso. Ya, cuando ustedes pinchan el R Commander, ¿a ustedes les aparece esta consola o les aparece al tiro el R Commander? ¿O les aparece la consola que yo les estoy mostrando? ¿O tienen que cargarlo cada vez? Aparecen dos. Me abre dos Ya, pestañas. perfecto. Exacto, eso sí. Perfecto. Entonces, muy bien. Te va a aparecer esta pestaña que yo voy a cargar ahora. Yo la tengo que cargar. Esa pestaña que te aparece a ti al tiro, yo la tengo que cargar. Entonces, la pestaña que voy a abrir es la segunda que tú dices que te aparece. Entonces, a lo que me cargue yo te la voy a mostrar. Cuando se digne a mostrarse. Que aquí el R de repente se pone medio complejo. Ya, no se dignó. Voy a cerrarlo. Guardar, no. El R de repente tiene sus mañas y hay que reiniciarlo. O sea, hay que cerrarlo. Ustedes se dieron cuenta en la primera prueba, de repente, ¿cierto? Se les pega que no les quiere realizar un gráfico, que lo tienen que cerrar, ¿cierto? RCMDR. Ahí lo cargo. Ahí, ¿ya? ¿Te apareció esa, Christopher? Sí, profe. Ya. Esa es la pestaña, ¿cierto? El programa R Commander asociado al R, ¿ya? Entonces, acá el R Commander muestra y nos ayuda a calcular las distribuciones de forma más rápida, ¿cierto? Como estamos contra el tiempo, En las distribuciones nosotros marcamos acá distribuciones discretas. Y ahí marcamos distribución binomial y marcamos donde dice probabilidades binomiales. Aquí encuentra las probabilidades exactas, ¿ya? Probabilidades binomiales. Entonces acá nos están preguntando por el valor exacto. Entonces nos dice ¿cuántos ensayos tenemos? Tenemos 80 ensayos, ¿cierto? Tenemos 80 ensayos. ¿Y la probabilidad de éxito? ¿Cuál sería la probabilidad de éxito que, de acuerdo al ejercicio? 0,95. 0,95. 0,95. Entonces el R acepta puntos, no acepta comas. Entonces 0,95, ¿ya? Entonces ahí le colocamos aceptar. Me dice que es grande el número de ensayos. Sí, ¿cierto? Sí. Le colocamos sí. Y ahí encontramos todas las probabilidades exactas de la binomial, partiendo cuando x es igual a 0, hasta la cantidad de ensayos, ¿cierto?, que le coloqué. Como acá, ¿cierto?, fue la probabilidad de que 80 fue el mismo valor del número de ensayos, ¿cierto?, me voy al final, donde dice probabilidad de x es igual a 80. Esta es la probabilidad de que x sea igual a 80. 0,0165. El R de partida va a dar muchos más decimales de lo que uno calcula teóricamente, de lo que va a entregar la calculadora, de lo que voy a encontrar, ¿cierto?, en cierta tabla. Entonces acá el R da 0,0165. Ahí da exponencial de menos, ¿cierto?, 2. Eso indica que tengo que anteponerle, cuando el R muestra eso, tenemos que anteponerle 0,0, ¿cierto?, 16.
Entonces, notacionalmente, ¿cierto? Ahí indica que va en la coma, ¿cierto? Notacionalmente, 0,0165, que es lo que nosotros mostramos acá. Entonces, ¿acá dónde va la coma? 1, si nosotros corremos la coma que está acá, 1, 2. Entonces, por tanto, ¿cierto? De esa forma, el R no coloca en sí la probabilidad anotando 0, sino que el R coloca el valor, ¿cierto? Coloca el valor y el R coloca elevado a donde esté posicionado ese valor. Entonces ahí 0,0165. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Ahí notacionalmente llegamos a la probabilidad de que 80 pasajeros se presenten al vuelo, es de 0,0165. ¿Ya? ¿Se entendió lo del R y cómo se calculó en la binomial? Sí, Me profe. perdí, profe, cuando en el 0, cuando en el ¿En qué R te coma, perdí? ¿En el R 0? coma, Ya. sí, cuando hay que Sí, interpretar eso. acá. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto? Tenemos, el R entrega siempre con la cantidad de decimales. Entonces, acá entregó 2, ¿cierto? Aquí dice 1,165 por la exponencial de menos 0,2, ¿cierto? ¿En eso te perdiste? Sí, profesora, ahí. Sí, entonces ahí, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tenemos que colocarle? Ahí nosotros tenemos que colocarle, ¿cierto? Que es 0, 0,0, ¿hasta dónde se posiciona? 165. Porque al correr la coma, aquí lo que nos dice el R es que, ahí dice 1,65 por la exponencial, ahí dice 1, el R nos muestra 1, ¿cierto? Ah, aquí ahí sí. El R nos muestra 1,65, ¿cierto? Por la exponencial de menos 0,2, ¿cierto? Ahí indica que tenemos que colocarle anteriormente, ¿cierto? Los valores. Entonces ahí, cuando nosotros corremos la coma, 1, 2. Eso es lo que nos indica el R. Eso es lo que nos está indicando. Entonces nosotros al colocarnos ahí la cantidad, eso es la cantidad, ¿cierto? De dónde va a ir la coma, donde nosotros vamos a correr la coma, que sería 1 y 2. Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos que, ahí nos indica menos, entonces 0, el valor, ¿cierto? 0 y ahí 165. Entonces ahí, ¿cierto? Va a ir 1 y 2. ¿Dónde va la coma? En el 2, pero antes del valor. Ese signo indica que va antes del valor. ¿Se entendió ahora? Sí, profesora, muchas gracias. Sí, entonces cuando nos dice 3, ahí si dice 3, tenemos que agregarle otro 0 más, un ejemplo, otro 0 más. Entonces ahí vamos a correr 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces ahí dependiendo la posición, ¿cierto? Que nosotros tenemos que correr para la probabilidad, ¿ya? Entonces, en la distribución binomial, chiquillos, también tenemos el promedio y tenemos la desviación estándar. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es el promedio, ¿cierto?, de cierto ejercicio, de la variable que sigue una distribución binomial, un ejemplo. Entonces, el promedio de la variable que sigue una distribución binomial sería el número de éxitos por la probabilidad de éxito. O sea, sería N por P. Eso sería el promedio, ¿cierto?, de la binomial. La varianza de la binomial es el número de éxitos, ¿cierto?, el número de ensayos que vamos a tener por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Esa va a ser la varianza. Entonces, la desviación estándar que nosotros vamos a calcular de acuerdo a un ejercicio
va a ser la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de el número de éxitos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, ¿ya? Estas fórmulas ya están establecidas. Entonces ustedes las van a tener que aplicar solamente, ¿ya? En esta parte, cuando en las distribuciones, ustedes no las van a demostrar como las demostraron arriba en la discreta. Cuando ustedes, yo les pregunté acá un ejemplo en la discreta, por la variable, ¿cierto?, que tiene el recorrido, y ahí ustedes tienen que encontrar el promedio. Ahí ustedes, ¿cierto?, tienen que encontrar el promedio porque esta variable, ¿cierto?, es una variable aleatoria discreta, pero todavía no sigue ninguna distribución. Es una variable aleatoria discreta en bruto, ¿ya? Entonces, a esa variable aleatoria discreta que no sigue todavía ninguna distribución, ¿cierto?, a esa variable es en la que nosotros le vamos a calcular el promedio de esta forma. Y ese promedio, todo demostrado de la misma forma para las distribuciones que vienen más abajo. Pero yo se las voy a preguntar, ¿cierto?, listas. En estas van a estar listas en el modelo binomial, ¿cierto? En el modelo binomial, el valor esperado, la esperanza de la variable aleatoria que sigue una distribución binomial, ahí va a ser diferente porque la variable aleatoria que nosotros vamos a estudiar en el planteamiento del problema va a ser binomial. Entonces ahí, ¿cierto? Si yo les pregunto el promedio de esa variable aleatoria y si sigue una distribución binomial, ¿cómo la van a calcular ustedes? Es el número de éxitos multiplicado por la probabilidad de éxito. Y si les pregunto cuál será la desviación estándar entonces de la variable que sigue una distribución binomial, entonces es la raíz cuadrada del número de éxitos por la probabilidad de éxito multiplicada también por la probabilidad de fracaso, ¿ya? De esa forma entonces nosotros vamos a ir calculando el promedio y la desviación estándar. Entonces, ¿Profesora? ¿sí? Yo calculé el promedio del ¿Sí? ejemplo anterior. ¿Cuánto Me te dio? 80 por 0,95, me dio 76. Sí, ¿Cómo 76. interpreto ese, cómo Entonces, interpreto ese valor? el promedio, ¿cierto?, del número, el promedio del número de pasajeros que se presentan al embarque es de, ¿cuánto te dio? 70, 76, 76. 76 justo. Sí, Ya, el número de pasajeros que se presentan, ¿cierto?, es de 76 pasajeros. Entonces, cuando es discreta, ¿cierto?, en este caso dio el valor justo, ¿cierto? Entonces, si te hubiese dado un ejemplo 76,8, entonces ahí uno dice, ¿cierto?, que el promedio es de 76 a 77 pasajeros. Como es discreta, en la interpretación, como es entero, ¿cierto?, el número de pasajeros no la podemos dejar en decimal, entonces el promedio de pasajeros que se presenten al embarque es de 76 pasajeros. De esa forma se interpreta. gracias, profe. ¿Sí? Ahora calculen la desviación estándar. Aprovechen, ¿cierto?, el impulso. ¿Cuánto da la desviación estándar del número de pasajeros? Entonces vamos a hacerlo en la pizarra. La desviación estándar del número de pasajeros, ahí es igual a la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. ¿Cuánto nos va a dar, cierto, acá la desviación estándar del número de pasajeros? Ahí sería la raíz cuadrada de 80 multiplicada por la probabilidad de éxito, que sería 0,95, multiplicada por el fracaso, que sería 0,05. Entonces, por tanto, ¿cuánto nos da la desviación estándar? ¿Cuánto nos da la desviación estándar, chiquillos? 1.94. 80 por 0,95 multiplicado por 0,05, la raíz de 3,8, la raíz cuadrada de 3,8, entonces 1,95. Muy bien.
¿cierto? 1.95 aproximado. Entonces nos da 1,95. Entonces, por tanto, la interpretación, vamos a anotar acá la interpretación, la desviación estándar del número de pasajeros, que se presentan al embarque es de 1 a 2 pasajeros, ¿ya? Es de 1 a 2 pasajeros. En el resultado propiamente tal, nosotros le colocamos el número que nos da, ¿cierto? Que en este caso la desviación estándar 1,95. En términos de interpretación para una variable discreta, ¿cierto? Entonces decimos que de 1 a 2 pasajeros para en sí, ¿cierto? Acá como no podemos, cuando es discreta parte del número entero, ¿cierto? Entonces ahí efectivamente en la interpretación uno dice de 1 a 2 pasajeros. Entonces ahí toma el valor menor y el valor siguiente. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió el cálculo y la interpretación? Sí, profe. Ya. Entonces continuamos con la siguiente distribución. Y la siguiente distribución es la distribución Poisson. Cuando identificamos, ¿cierto?, que tenemos una distribución Poisson, modela el número de sucesos raros que ocurren en un determinado periodo de tiempo. Entonces, nosotros cuando nos hablan, nos identifican un periodo de tiempo que ocurre o en una cantidad de espacio determinada. Por ejemplo, las llamadas de teléfono, si ustedes están ahora en la clase conmigo, ¿cierto? Entonces ustedes dejaron su teléfono en silencio. Espero. Entonces ustedes después que terminan la clase, ustedes van a ver las llamadas perdidas que tienen en la clase después conmigo, en la hora, ¿cierto?, que ustedes tuvieron, van a ver después las llamadas que tuvieron en cierta hora. Entonces el número de llamadas perdidas que tuvieron saliendo de la clase de estadística, ¿cierto?, ahí modela una distribución Poisson, ¿ya? Entonces pueden ser el número, ¿cierto?, de ratas en una página, ¿cierto?, el número de accidentes de tráfico, ¿ya?, el número de accidentes que pudieron haber, ¿cierto?, en un determinado lugar, en un determinado tiempo. Entonces todo ello, ¿cierto?, todos esos ejemplos van a seguir una distribución Poisson, ¿ya? Y la distribución Poisson, ¿cierto?, pedagógicamente la vamos a seguir tratando con la variable X, ¿cierto? X sigue una distribución Poisson, ¿ya? Y que toma cierto valor, y en la Poisson, ¿cierto?, la Poisson es de parámetro lambda, el parámetro con la letra griega lambda. Entonces, cuando nosotros queremos calcular una probabilidad de una variable aleatoria que sigue una distribución Poisson, aquí que la variable aleatoria toma, ¿cierto?, un valor, entonces se calcula de la siguiente forma. ¿Qué es lo que calcula el R? ¿Cierto? El lambda, el parámetro que va a seguir la Poisson, lo eleva al valor que va a tomar la variable, lo multiplica por la exponencial de menos el parámetro, ¿cierto? Menos el parámetro de la Poisson, y lo divide en la variable, el valor que toma la variable factorial, ¿ya? Eso, de esa forma, ¿cierto?, se calcula la probabilidad exacta de la Poisson. ¿Y cómo se escribe notacionalmente, como nosotros la encontramos en los libros, ¿cierto? X que se distribuye Poisson, se distribuye P, ¿cierto? Algunos libros también la escriben como POI, Entonces dicen que X se distribuye POI. Algunos libros la identifican como POI, otros como P también, y con parámetro lambda, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto?, identificamos la variable Poisson.
Entonces, las propiedades en la esperanza y la varianza, en el cálculo de la esperanza, la varianza y la desviación estándar, es la más fácil de calcular, porque la esperanza, el valor esperado de la Poisson, el promedio, ¿cierto?, es igual al mismo parámetro. No tienen que hacer ningún cálculo. El promedio de la Poisson es el mismo parámetro, el mismo valor que va a tomar el parámetro, lambda. La varianza es el mismo valor del parámetro también. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada ahora del parámetro. La raíz cuadrada del parámetro va a ser nuestra desviación estándar de la variable que sigue una distribución Poisson, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cierto? También acá vamos a ver una propiedad, pero vamos a ver primero, antes de ver esa propiedad, un ejemplo. El ejemplo de la Poisson propiamente tal. Dice, el número medio de ratas por transparencias es de 0,2. Es decir, si x la variable aleatoria, es el número de ratas por transparencia, entonces, ¿cierto?, la variable x se va a distribuir Poisson ¿con qué parámetro? ¿Cuál sería el parámetro? Nos están diciendo que el número medio de ratas por transparencias es de 0,2. Entonces nos están diciendo acá que x, la variable aleatoria, es el número de ratas por transparencia. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá en estas propiedades? Que el promedio de la variable aleatoria es el valor que vamos a tener de nuestro parámetro. Ya es el mismo lambda. Entonces, por tanto, ¿cuánto va a ser el lambda? ¿Cómo se va a distribuir acá el número de ratas por transparencia? X. Se va a distribuir Poisson, ¿cierto? Y con lambda igual a 0,2, ¿ya? Porque ahí me están dando inmediatamente el promedio, ¿cierto? Y el valor esperado de la variable que se distribuye Poisson es el mismo parámetro. ¿Se entendió? ¿Se entendió esta parte, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, nos preguntan, ¿cierto? Cuando identificamos el parámetro que está constituido la Poisson, entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que en una transparencia no haya erratas, ¿cierto? No haya erratas. O sea, nos están preguntando por x es igual a 0. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que en una transparencia no haya erratas? O sea, que x sea igual a 0, ¿cierto? Porque x es el número de ratas por transparencia. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que x tome el valor 0? O sea, que no haya erratas en una transparencia. Entonces ahí en la fórmula, ¿cómo la tenemos que aplicar? ¿Cierto? Lambda, que sería 0,2, la elevamos a 0, ¿cierto? Multiplicada por la exponencial elevado a menos lambda, y menos lambda sería, ¿cierto? Menos 0,2 ahí, sobre x factorial, sobre 0 factorial, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí vamos a llegar, ¿cierto? Que es una probabilidad de 0,8187, ¿cierto? Acá hay una probabilidad más cercana a 1. Entonces, la probabilidad de que en una transparencia no haya erratas, ¿cierto?, es de 0,8187. Esa es la probabilidad, ¿cierto?, de que en una transparencia no haya erratas. Entonces, por tanto, es casi seguro que ocurra, ¿cierto? La probabilidad, ¿cierto?, es más seguro que ocurra que efectivamente, ¿cierto?, que no hayan erratas, es más cercano a 1. Entonces, por tanto, en el R, ¿cierto? Ojalá que no lo hayan cerrado, En el R, para encontrar la Poisson, ¿cierto?, exacta, nos vamos acá a las distribuciones, y nos vamos acá en las distribuciones discretas, marcamos donde dice distribución de Poisson y ahí marcamos la que dice probabilidades de Poisson,
probabilidades de Poisson. Entonces ahí nos dicen cuál es la media. ¿Cuál sería la media ahí? ¿Qué tendríamos que anotar como la media? 0,2. 0,2. 0 punto, ¿cierto? 0,2. Entonces ahí colocamos aceptar, ¿cierto? Ahí colocamos aceptar y ahí nos entrega, ¿cierto?, las probabilidades para una media de 0,2 y ahí nos dice la probabilidad de que x sea igual a 0, ¿cierto?, de que no haya ninguna errata. En la transparencia es de 0,8187, ¿cierto? Esa es la probabilidad de que x sea igual a 0. Entonces, por tanto, acá nosotros vemos, acá miramos y llegamos, ¿cierto?, teóricamente al mismo valor. Entonces, por tanto, si les pregunta ¿cuál es la desviación estándar? Calculen la desviación estándar del número de ratas por transparencia. ¿Cómo tendrían que calcular la desviación estándar del número de ratas por transparencia? ¿Cuál sería la desviación estándar acá? Si yo les pregunto, ¿cuál es la desviación estándar del número de ratas por transparencia? ¿Cómo tendrían que calcularlo? La raíz cuadrada del parámetro. La raíz cuadrada del parámetro, perfecto, ¿cierto? La raíz cuadrada de 0,2. Muy bien. Entonces, ahí el promedio, ¿cierto? Es el mismo valor, es de 0,2, de 0 a 1 errata por transparencia, ese es el promedio. Y la desviación estándar, ¿cierto? La raíz cuadrada de 0,2, la raíz cuadrada de 0,2 es 0,45, ¿cierto? 0,45. Entonces, por tanto, la interpretación que tienen que colocar, ¿cierto? Acá, vamos a colocar la interpretación. Entonces, por tanto, nosotros acá, la respuesta es que la desviación estándar del número de erratas por transparencia, es de 0 a 1 errata. Entonces, de esa forma nosotros interpretamos, ¿cierto?, en términos de la variable que es discreta, ¿ya? Entonces, vamos a decir, ¿cierto?, acá, entre las propiedades que tiene la Poisson, también, ¿cierto?, si nosotros decimos que se distribuye Poisson, la variable aleatoria, representa el número de sucesos en una unidad de tiempo. Entonces, ahí se identifica otra variable llamada Y, ¿cierto?, que representa el número de dichos sucesos raros en un tiempo t, ¿ya? Entonces, cuando ocurren en un tiempo t, se tiene que la variable aleatoria, ¿cierto?, la variable aleatoria Y, se distribuye ahora, cambia el parámetro, se le agrega el periodo de tiempo, ¿ya? Entonces sería t lambda. Entonces, por tanto, en el ejemplo, ¿cierto?, nos preguntan acá, ¿cuál es la probabilidad de que en 4 transparencias, ¿cierto?, haya exactamente una errata? Entonces, acá nos preguntan efectivamente la cantidad que ocurrió, ¿cierto?, y que en 4 transparencias exista una errata. Entonces, dice que se agrega, ¿cierto?, el número de erratas en 4 transparencias. Ese sería, ¿cierto?, el valor que toma la variable aleatoria. Entonces, ¿cómo se distribuye esa variable aleatoria? ¿Cierto? Ahí se distribuiría lambda por la cantidad de transparencias, ¿cierto?, que existen, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cierto?, ahora lambda, el valor que va a tomar lambda, ya dándonos, ¿cierto?, exactamente en la cantidad que ocurre, ¿cierto?, sería de 0,8. Entonces acá de que exista, ¿cierto?, en 4 transparencias exista exactamente una errata, entonces
sería la probabilidad de que Y sea igual a 1, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Al calcularlo, al aplicar la fórmula, lambda, ¿cierto? Lambda que sería 0,8 elevado al valor que toma la variable a x por la exponencial de menos lambda, ¿cierto? Acá no cambia en nada la fórmula, ¿cierto? Solamente nos va a cambiar el parámetro, pero en sí la fórmula va a ser exactamente la misma sobre x factorial, en este caso, ¿cierto? Y factorial, y el valor que toma y factorial, ¿cierto? Sería 1. Entonces ahí, por tanto, vamos a llegar a que la probabilidad de que en cuatro transparencias exista, ¿cierto?, una errata es de 0,3595, ¿ya? Entonces vamos a ver y vamos a verla en el R, ¿cierto? Vamos a practicarla en el R. Entonces nos vamos a distribuciones, distribuciones discretas, distribución de Poisson, probabilidades de Poisson, y ahí la media. ¿Cuánto sería? ¿Qué media le tengo que colocar ahí? Le borro el 0,2. ¿Y qué media le tengo que colocar ahí? Ahora partiendo del ejemplo de que en 4 transparencias exista una errata. 0.8. 0,8. Muy bien, ¿cierto? El promedio es el mismo parámetro, entonces por tanto sería de 0,8. Entonces, por tanto, ahí nos entrega la probabilidad de que x sea igual a 1. ¿Dónde la identificamos? En el segundo. La probabilidad de que y, en este caso, de que y sea igual a 1, entonces es de 0,3595, ¿ya? Entonces ahí encontramos para cuando y es igual a 0, si nos preguntan y es igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5. Entonces, en este caso andamos buscando de x que sea igual a 1, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto? Nosotros vamos a ir encontrando las probabilidades. ¿Cuál sería la desviación estándar del número de ratas en 4 transparencias? ¿Cuál sería la desviación estándar del número de ratas en 4 transparencias? ¿Cuánto sería esa desviación estándar, chiquillos? $0.89. Muy bien, ¿cierto? 0,89, y la interpretación es que la desviación estándar, ¿cierto?, del número de ratas en 4 transparencias es de 0 a 1 errata también, ¿ya? Entonces, por tanto, ahora vamos a ver las variables aleatorias continuas y las variables aleatorias continuas en sí, ¿cierto? Para poder trabajar y calcular, ¿cierto?, las probabilidades asociadas, que las probabilidades se llaman el área total bajo la curva, ¿ya? Entonces nosotros calculamos ahora esas probabilidades, esas áreas totales bajo esa curva, bajo una función de densidad. Entonces esa función de densidad, sí, Me quedó una duda del modelo ¿de la anterior, anterior? del Sí, Poisson. dime. Era, en el primer párrafo decía sucesos raros. ¿A qué se refiere con sucesos raros? A diferencia de la Suceso de Bernoulli. de la binomial, a diferencia de la binomial, Sí, no, un ejemplo, el número de sucesos que pueden ocurrir, que ocurren raramente en un determinado tiempo. Pero en sí, ¿cierto?, el número de eventos que pueden ocurrir en una unidad de tiempo. Entonces, un ejemplo, el número de fallas que pueden ocurrir, un ejemplo de fallas, el número de fallas en el cálculo de cierta vivienda, un ejemplo. Que ustedes le coloquen ahí el número de fallas que tengan al construir cierta vivienda. Entonces, raramente puede pasar, ¿cierto? Porque en el cálculo se supone que ustedes van a hacer los cálculos bien, van a estar con certero, ¿cierto? Entonces, a eso llama.
cuando son números de cosas que ocurren, pero raramente. Pero lo que nosotros tenemos que enfocarnos es que ocurren en una unidad de tiempo. O sea, están ocurriendo en una unidad de tiempo. Gracias, profe. Ya, chiquillos. Entonces, ahí ustedes, ¿cierto? ¿Les quedó clara esa parte? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces, en las variables aleatorias continuas, ya, en las variables aleatorias continuas, lo que nosotros, ¿cierto?, andamos buscando es que necesitamos calcular ahora esas probabilidades, pero bajo cierta función de densidad. Entonces, esa función de densidad, ya, siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿cierto?, en las restricciones que van a satisfacer. Y el área bajo la curva, las probabilidades que van a encontrar cuando nosotros queramos, ¿cierto?, ver que la variable que es aleatoria continua está entre dos valores, ¿cierto?, entre A y entre B, entonces esa área, ¿cierto?, va a ser calculada de esta forma. Cuando nosotros vamos a querer calcular la propiedad 3, ¿cierto?, cuando esté entre dos valores, y vamos a calcular la propiedad 3, la probabilidad, ¿cierto?, de A, de que esté entre A y que esté entre B. Entonces, acá va a ser igual a la probabilidad, ¿cierto?, distinto a la discreta, ¿cierto? La discreta, cuando la miramos, entonces la discreta nosotros decimos, ya, tomamos ciertos valores que están entre estos dos valores, y si es menor no lo tomo. Ahora, si es menor o igual, va a ser, ¿cierto?, X va a ser mayor que la variable, que el lado, ¿cierto?, mayor que el valor que va a tener nuestra variable. Pero ahora en la función de densidad, ¿cierto?, en la variable aleatoria continua, que nosotros escribamos menor o igual da lo mismo que nosotros ahora escribamos de esta forma. Menor que X, menor que B. Que X esté entre A o B va a ser lo mismo en la escritura, va a ser igual a eso. Menor o igual va a ser lo mismo que menor, y va a ser, ¿cierto?, mayor o igual lo mismo que mayor. Ya va a dar lo mismo en la continua. Esto es en la continua. En la continua, ¿cierto?, como vamos a trabajar a través de una función de densidad, ¿cierto?, y vamos a calcular las probabilidades a través de esta función. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá? La propiedad nos dice que la probabilidad, ¿cierto?, acumulada, cuando esté entre dos valores, va a ser la probabilidad del lado derecho, ¿cierto?, la probabilidad que la variable tome el lado derecho, X menor o igual que B, y ahora le vamos a restar la probabilidad de que X ahora, ¿cierto?, comúnmente sería de que X sea mayor que A, ¿cierto? Pero en las distribuciones acumuladas, para poder calcular, ¿cierto?, entre estos dos valores, nosotros acá le anteponemos el signo menos, ¿cierto? Y ahora andamos buscando que X sea menor o igual que el valor ahora inferior, ya el lado izquierdo. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto?, la probabilidad de que esté en el lado derecho menos la probabilidad de que la variable de que sea menor o igual que esté en el lado izquierdo. Entonces, de esa forma, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar las áreas cuando se encuentren de estas dos formas, ¿ya? De estas dos formas. Cuando esté la variable entre A y B, entonces se va a calcular de esta forma. Queda lo mismo, ¿cierto? Igual también acá, ¿cierto? Si se escribe notacionalmente como X menor que B, también lo va a tomar, porque es continua. Entonces también va a tomar ese valor. La probabilidad de que X sea menor que A también va a tomar el valor, porque es continua. Entonces, de esa misma forma, ¿cierto?, en la escritura, ¿cierto?, menor o igual, menor, en la continua va a dar exactamente lo mismo, porque en los cálculos, ¿cierto?,
van a estar a través de una función de densidad. Y en la continua, ¿cierto? Al igual que en la cuantitativa continua, la variable va a estar a través de mediciones, van a estar, ¿cierto?, a través de intervalos dados. Entonces, por tanto, de esa forma nosotros vamos a obtener, ¿cierto?, estos cálculos. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es general, ¿cierto? De esta forma vamos a tener, ahora cuando nos encontremos entre dos valores, vamos a calcular, ¿cierto? De esta forma, ahora para obtener el área, ¿cierto? El área asociada bajo estos dos valores. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a quedar hasta acá y vamos a ver la distribución normal el próximo miércoles. Entonces, ustedes vayan trabajando en la guía. Ahora los ejercicios que están en la plataforma se encuentran algunos que son de binomiales y son algunos Poisson en la guía que yo les dejé. Vayan desarrollándolos, vayan encontrándolos. Cualquier consulta, ustedes me los consultan. Y hay unos ejercicios también que les pregunté de la distribución normal. Eso no los toman en cuenta todavía porque todavía no vamos a ver esta distribución el miércoles, ¿ya? Entonces, por tanto, eso los dejan pasar, los de la normal, los que están en la guía. Y ahí ustedes los van a identificar inmediatamente porque dice, la variable sigue una distribución normal. Entonces ahí eso ustedes los dejan pasar. Pero en los que están en la guía hay algunos que siguen una distribución binomial, que quiero que los identifiquen, y que siguen una distribución Poisson también, que quiero que los identifiquen. Cualquier consulta me la van haciendo a través del chat, ¿ya? Entonces yo los quedo acompañando hasta las 12:55 a través del chat. Y ustedes me van consultando de la guía, ¿cierto? Tanto de la guía de las probabilidades, ¿cierto? Si no la han terminado, como los ejercicios de las variables aleatorias que están ahí. Ya, chiquillos, por Teams quedamos hasta acá y nos veríamos el próximo miércoles a las 8:30. Ya, chiquillos, que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana. Cualquier cosa voy a estar acá en el chat. Ya no duden en consultarme. Que estén bien. Chao, chiquillos. Hasta luego, profesora. Chao, profe. Chao, profe. Chao, pues.